Hola amigos de Diario Expreso, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos con la vicepresidenta Verónica Abad. Vicepresidenta, bienvenida a Expreso y a Ecuador. Muchísimas gracias, Richard, y gracias a Diario Expreso por la apertura que tenemos para informar a los ecuatorianos también el otro lado de la realidad. Vicepresidenta, bueno, actualmente el estatus de vicepresidenta suspendida a raíz de ese sumario administrativo aplicado por parte del Ministerio del Trabajo y la suspensión. Quisiera abordarlo, pero desde la parte de la Audiencia de Acción de Protección, que el recurso que usted presentó. El próximo lunes se prevé que se retome la audiencia, pero ya es la segunda suspensión. ¿Cuánto tiempo más prevé que demore resolver su situación? En realidad es algo muy incierto, vivimos una incertidumbre muy grande sobre la justicia del Ecuador, es algo que siempre me he referido, incluso estando fuera del país, que nos preocupa a los ecuatorianos que la justicia esté atentada, obviamente por casos que no soy yo, es en este momento todos los expertos, analistas, juristas, constitucionalistas, es decir, que sale de toda razón y obviamente de la ley misma, el lanzar una suspensión basado en ninguna prueba, ¿cierto? Como lo acabamos de ver dentro de la audiencia pasada, no pudieron fomentar eso de que yo haya pedido un pedido de traslado a Turquía que mantuvo la ministra de Trabajo y la canciller. No lo han podido demostrar porque no existe, porque no es real. Sin embargo, a pesar de eso, me levantaron un sumario administrativo. Pero hay que ir al origen. El origen siempre ha sido desde el decreto presidencial de enviarme a Israel, desterrarme a Israel, es con el único propósito de que no se dé la sucesión constitucional que ordena nuestra Constitución en el momento de que el presidente tenga que pedir su licencia, que tiene que hacerlo porque la obligación de él es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Se basa en este tema. Por lo cual, parte obviamente de ese respeto que debemos tener todos los ecuatorianos a nuestro orden constitucional y obviamente lo que se ha querido a través de esta sanción de 150 días, que tampoco existe en la ley. Acabamos de ver todos los ecuatorianos de ser testigos de justamente de un abogado que defiende lo indefendible y ahora una ministra que de pronto nos puso a los últimos minutos 10 cuerpos, 459 fojas, en donde solamente se lee sentencias que no vienen al caso, que seguimos estudiando toda esa cantidad de información con el único objetivo de poder decir que o justificar, digamos, los 150 días que no existen en la ley. Vicepresidenta, si eso es así y digamos, ante los ojos jurídicos, ese problema, la suspensión no tendría validez, ¿por qué se está dilatando tanto su acción de protección? Eso es lo que a nosotros en realidad nos tiene también medio confundidos, como a todo el pueblo ecuatoriano. Muchos dicen que la justicia, cuando llega tarde, ya no es justicia. La justicia tiene que ser lo más pronto y creo que igual nosotros estamos al mismo son de los ecuatorianos de que se haga justicia en derecho, que se actúe en derecho, es lo único que pedimos, ya que no hay pruebas de que no existe tal cosa de que una persona que sea una funcionaria de quinto orden tener que destituir a una vicepresidenta, es decir, se convierte en la persona más poderosa en este momento del país que puede hacer lo que quiere. O sea, esto es lo grave en realidad de lo que acontece. Creo que la ministra de Trabajo, por querer darle a Verónica Abad por un tema personal que hasta ahora no sé qué es lo que tienen conmigo, sin embargo, no se está dando cuenta del daño irreversible que está haciendo la democracia del país. Y ya lo dicen orquestadamente, ya no solamente en la ministra de Gobierno, tenemos un ministro de Gobierno que está saliendo con la mayor naturalidad a decir claramente que van a hacer o van a violentar la Constitución. Ya no hay, o sea, no tienen ni siquiera el mínimo reparo de decirlo claramente lo que van a hacer. De hecho, vicepresidenta, precisamente el ministro José de la Gasca, en entrevista con nosotros, que la pueden consultar también en el portal de Expreso, mencionó al preguntarle sobre usted y su llegada al país, que prácticamente ya no les es relevante si usted gana o pierde su acción de protección. En el caso de ganarlo, de ganar la acción de protección, ellos señalan que de todas maneras van a impedir de que usted llegue a Carondelet, refiriéndose al encargo temporal durante la campaña electoral. ¿Cómo valora esas palabras del ministro de Gobierno en donde ya tajantemente
mencionan que incluso ya barajan otra opción, que es una interpretación o una sentencia de la Corte Constitucional para que el presidente no tenga que pedir licencia. En realidad los caminos que ellos buscan no existen. Lo que están claramente haciendo y tejiendo, sí, como lo he dicho yo en declaraciones anteriores, están armando un golpe de Estado para el 5 de enero. Eso es lo que están haciendo. En este momento los actos que ellos tienen se llaman dictadura, claramente y con las palabras que son. ¿Por qué? A lo que me refiero. El ministro de Gobierno, basándose en que no nos importa, esas son las palabras, ¿cierto? De lo que sea, vamos a acatar el fallo o no fallo, vamos a acatar el tema. Es decir, que van a permitir que se siga estando como vicepresidenta. Pero aquí hay algo. Ellos hablan de una vicepresidenta sin funciones. Ojo con esto, ecuatorianos. Y eso no es real. La vicepresidenta sí tiene una función. Y la única función que tiene constitucionalmente es suplantar al presidente en el caso de que él pida licencia. ¿Estamos o no estamos en la realidad? Es la realidad, no lo que se inventa el señor de la Gasca. Tiene que acontecer lo que dice la Constitución, tan simple como eso. No es un capricho de la vicepresidenta, no es que yo quiero hacer mal contra ellos, no, eso es lo que dice la Constitución. Y por ende, lo que se tiene que cumplir es esa orden que da la Constitución. Los que no hagan eso, claramente los ecuatorianos ya sabemos que lo que quieren hacer es simplemente una dictadura. Mover a lo que ellos quieren cuando ellos quieren, y en realidad o somos una república que se ha constituido hace más de 200 años con el sacrificio y sangre de muchos héroes y mujeres heroínas dentro de esta responsabilidad tan grande como se llama democracia, para que hoy simplemente alcen de hombros y digan que no es así y que ellos van a hacer lo que creen que tienen que hacer. Y sin embargo, le hallaron un reemplazo temporal porque la secretaria de Planificación, Saria Moya, la ubicaron como vicepresidenta encargada. ¿Cómo valora esa designación que, bueno, es calificada incluso como por fuera de la norma? Un delito, así hay que decirlo. Lo que ellos están haciendo y lo que pretende el señor de la Gasca, mucho cuidado, señor de la Gasca, y se le habla su vicepresidenta. Su vicepresidenta le pide que por favor reflexione ante lo que usted está haciendo. Usted está atentando contra la democracia del país. Eso es un delito lo que usted está haciendo, señor de la Gasca. E igual manera, nombrar a una persona a su querer, traspasando aún la independencia de poderes, porque somos un Estado de derecho, porque el resto quiere decir que somos un Estado fallido si usted no respeta la independencia de poderes y el Estado de Derecho que nos lleva a los ecuatorianos. Usted, señor presidente, está también cayendo en un delito. Y eso es lo que los ecuatorianos no podemos perder de vista, lo que se pretende en realidad. Algo que no vamos a tener vuelta si nuestra democracia es dañada, como lo pretenden ellos. Vicepresidenta, también para entender cómo llegamos a este punto es importante saber de dónde partimos. ¿Cómo nació el distanciamiento con el presidente Daniel Noboa? Es decir, ha pasado un año en funciones del gobierno y hasta ahora ni por parte del presidente ni por parte suya ha habido una explicación clara de qué fue lo que los distanció y ha generado esta pugna que ha trascendido hasta ahora, que incluso provocó su salida del país. Yo he sido clara, Richard. No es que no he sido clara. Lo que he tenido varias veces, alrededor de 5 veces, es órdenes de callar. Mi libertad de expresión a través de la canciller son en papeles. Yo no estoy hablando al aire. Yo estoy hablando con documentación que varios quipos recibí por parte de la canciller a que yo no me exprese ni dé declaraciones sobre lo que estaba aconteciendo en el orden en ese momento de embajada. Y lo posterior, que es lo más dramático, ellos me envían a Turquía con un pedido claro, y era de que no dé declaraciones ni del conflicto de Israel-Palestina y tampoco de declaraciones de la política interna del país. Estaban hablando a su vicepresidenta, en lo cual ahí nada más se da cuenta de que están atropellando los derechos políticos de la vicepresidenta, que no he dejado de serlo por el hecho de que estuve en papel de embajadora ante el Estado de Israel.
Por lo tanto, siempre he sido clara. Yo al presidente Noboa, y siempre el momento que llegué, como el momento que me fui clara al decir de que él incumplió primeramente el hecho de que nosotros propusimos hacer una política diferente. Y eso era no pactar, pues, con las diferentes bancadas en ese momento para obtener lo que propusimos a los ecuatorianos. Que a la realidad, esa propuesta a los 5 millones de votantes de los ecuatorianos, hoy en día no se ha realizado absolutamente nada. Se ha hecho todo lo contrario que nosotros propusimos al pueblo ecuatoriano. Y en esa razón yo me he expresado. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Yo prometí algo al pueblo ecuatoriano. Dije lo que tenía que hacerse en el momento tan corto de un periodo de transición que ya lo sabíamos que teníamos para poder hacerlo. Es decir, para desmenuzar su respuesta, en el momento que se eligieron las autoridades de la Asamblea, usted ya vio que por dónde iba el presidente Daniel Noboa y decidió también tomar sus precauciones, porque evidentemente ya previo a que el presidente se posesione, se eligieron las autoridades y ya se veían los acuerdos que habían para, por ejemplo, que Henry Kronfle llegue en su momento a la presidencia, la vicepresidencia para Viviana Veloz, etcétera, etcétera. ¿Ese es el momento clave, según lo que usted señala? Exacto, y lo di declaraciones a un medio de prensa el día de la vicepresidencia, claramente estableciendo que las diferentes mesas, las más importantes de las comisiones de la Asamblea, se estaban dando en realidad a algo que veníamos como una oposición. Y que vuelvo a ser clara, para mí la oposición es eso, oposición. Personas que pensamos de diferente manera, pero que tenemos que hablar de los temas que atañan a Ecuador. Es decir, son adversarios políticos, no son enemigos políticos. Yo no tengo enemigos políticos, tengo adversarios políticos que pensamos diferente, que yo no estoy de acuerdo en el tema de cómo maneja el socialismo, cómo se maneja el comunismo. No es mi área porque 25 años de mi vida lo he venido dando al lado contrario y lo sigo manteniendo, pero en el son de la parte razonable, argumentada, con datos de saber qué funciona y qué no funciona en el país. Pero de ahí a que somos enemigos, en realidad estamos en otro lado. Vicepresidenta, sin embargo, a la par, en su momento, el exsecretario Félix Wong dio unas declaraciones, no directamente el presidente Daniel Noboa, pero se entiende que si el secretario Wong lo sabe, muy probablemente fue porque se lo contó el presidente, respecto a que el distanciamiento habría nacido porque, y cito, empresarios habrían denunciado que usted habría recibido dinero a nombre del gobierno. ¿Eso sucedió? No es verdad. Yo le pregunto cómo lo hizo. Recordemos que la mesa de comisión que se creó para investigar el tema de su denuncia, donde no estuvo él, donde no pudo presentar ninguna prueba acerca de lo que él dice, es más, ni siquiera asistió. Es como lanza la piedra y esconde la mano, ¿no es cierto? Por eso le llamé que su actitud fue cobarde, porque me denunció bajo nada. No fue ni siquiera la bancada de ADN para ese día que estuve ante la mesa de comisión de investigación, y por lo tanto vemos claramente que nuevamente su patrón es el mentir, engañar, y sobre eso un linchamiento mediático, sobre eso abusar de los recursos de los ecuatorianos, porque esto usa prácticamente para linchar a través de las granjas de troles y de todo el medio comunicativo que favorece para llegar simplemente a su capricho de ¿qué? De que los ecuatorianos crean que la vicepresidenta es, mejor dicho, como el demonio, que va a arruinarles, que va por poco a poner en un caos el país. Y cuando lo único que digo, mi responsabilidad es garantizar el proceso electoral tan importante que se viene para los ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitan paz, necesitan tranquilidad y necesitan la libertad de poder expresarse en urnas de una manera transparente. Eso es lo único que podemos hacer. Más adelante quisiera tocar el tema de las elecciones con usted, pero precisamente a partir del distanciamiento que hubo con el presidente Daniel Noboa, sucedieron una serie de hechos que son de conocimiento público. Uno de los primeros fue la denuncia en contra de su hijo
por presunto delito de oferta y tráfico de influencias. En ese momento, lo que se acusa es que su hijo habría hecho gestiones a la interna de la vicepresidencia. ¿Usted en algún momento tuvo conocimiento de aquello, de que su hijo realizaba gestiones dentro de la vicepresidencia? Eso no es verdad. Y no fue una denuncia. Hubiera sido bueno que sea una denuncia. No, ellos allanaron la casa de mi hijo. Y sin aún reparo lo metieron a la roca, que es peor, sin pruebas alguna. El fiscal Alarcón tiene que dar cuentas a la justicia en algún momento dado de lo que él hizo. Porque el caso de mi hijo en este momento está en el derecho internacional de lo que ellos hicieron, que vuelvo a repetir, es el mismo patrón que han hecho con la gente que le es incómoda. Su único punto a mi hijo inocente es haberme puesto en el momento dado que la fiscal, que obviamente vemos una fiscalía tan sesgada, que lo que hace es automáticamente cambiar el delito, ponerme el delito que puso ante la Asamblea Nacional con el único objetivo de que se me quitara la inmunidad para el juicio político. ¿Se imagina lo que es cambiar el delito porque no hay otro delito más que el tema de concusión? O sea, está clarísimo lo que el presidente Noboa, porque yo no tengo reparo de decir que es el presidente Noboa, él usa a los jefes de gabinete para poder hacer lo que él no es capaz ni siquiera de decirme y capaz de decir al pueblo ecuatoriano, que es lo más importante, con la honestidad que se merecen los ecuatorianos, de saber por qué razón él odia tanto a su vicepresidenta. No lo sabemos. Recientemente también trascendió, insisto en el tema de su hijo, de que su hijo tendría dinero en paraísos fiscales, habiendo sido funcionario público, digamos, ¿no? Con un sueldo que no alcanzaría para tener los 7 o 10 millones que se habla, tendría en paraísos fiscales. ¿Qué tan veraz es que su hijo tenga dinero en paraísos fiscales? Pero usted no se salte, Richard. Antes de eso ya fuimos denunciados por TC Televisión de que somos mi hijo y yo, somos jefes de una banda de ciberseguridad en donde atacamos al presidente y a su esposa. Vuelvo a repetir, usa los recursos de los ecuatorianos para mentir, para quitar aún la moral y avasallar contra la dignidad de las personas. Imagínese usted el mismo canal usando ahora, porque lo que usted dice fue hace 2 meses atrás, soltado de la nada, con la periodista Janedy Nostroza, luego con el señor Vela, que hemos tenido los 7 millones en paraísos fiscales. Mi hijo y su abogado asentaron la denuncia en la fiscalía para pedir el apoyo internacional penal para que sea clarificado cuentas que ni siquiera existen. No existen. Entonces, ¿cómo pueden mantener una mentira? Y 2 meses después el señor Cuesta, muy campante, usando el recurso de los ecuatorianos en un medio público, ahora sale a decir que hay 50 pruebas y que de esas 50 pruebas la fiscalía le ha dado. ¿Quién es el señor Cuesta para que fiscalía le dé? ¿O es la fiscalía lo mismo que el ejecutivo? Hagámonos la pregunta a los ecuatorianos. ¿Qué corona tiene el señor Cuesta que le da a él las pruebas que se supone que existen, que no existen porque no hay? Ahora ya son 10 millones, ya no son 7, son 10 millones en tan poco tiempo. Yo no sé qué empresa financiera tan maravillosa multiplica, ¿cierto?, el dinero. Pues ni siquiera, como vuelvo a decir, ni siquiera mentir pueden, porque no pueden, son tan inoperantes que ni siquiera eso pueden hacer correctamente. Todo esto se sumó después al, si se quiere decir, rumor, porque no hubo una confirmación por parte de Estados Unidos exactamente, del retiro de su visa. ¿Por qué Estados Unidos estaría interesado en retirarle su visa, vicepresidente? No es un rumor. Un día amanecí, como lo he dicho, en mi correo electrónico personal, el aviso del consulado de Estados Unidos que me retiraban la visa. Punto seguido a ello, decía que ha habido una información que les habían enviado y punto seguido, si usted necesita nuevamente, por favor, estamos listos para atenderle. Punto. Eso es lo único que tengo durante la visa. ¿Nunca más tuvo más información respecto al retiro? No. De hecho, mi visa era renovada por todo el tiempo que he trabajado con Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos financió varios de los programas que a nivel nacional he desarrollado para becar a los jóvenes ecuatorianos a que estudien, a que se superen. Eso lo hice a través del CIPE en los Estados Unidos,
Por lo tanto, yo no tengo ningún problema con los Estados Unidos de Norteamérica, más que el amor por la libertad y la democracia, que es algo que el país de los Estados Unidos ha fomentado claramente dentro del Ecuador. Y por eso soy una defensora de la democracia, de la libertad, de la vida. Por esas mismas razones, Estados Unidos ha sido muy amigo constantemente de los proyectos que yo he presentado. Vicepresidenta, lo cierto es que todo lo que hemos conversado ha sido utilizado por el gobierno como argumento para decir que no convendría su presencia en Carondelet, hablando ya de la campaña electoral de 2025. ¿Qué hará si el presidente decide no tomar licencia? Creo que es el pueblo ecuatoriano quien tiene que responder eso. Yo estoy buscando todas las instancias legales, lo que me da la ley, he buscado la justicia, he buscado aún los entes de control y he hecho un llamado a los entes de control como es Contraloría, la Corte Constitucional, la Asamblea, que es mi juez natural. No me puede destituir una funcionaria, no. Por lo tanto, sigo siendo la vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos por su sagrada voluntad. Y eso vamos a hacer respetar los ecuatorianos. Es decir, el 5 de enero estaremos tomando la posición junto a la Asamblea Nacional que ha desconocido este sumario administrativo y ha desconocido la señora que está ahí adentro de la vicepresidencia. Por lo tanto, si en la audiencia que tenemos y que esperamos todos los ecuatorianos que estén atentos a este lunes próximo, la voluntad del pueblo ecuatoriano es respetada, que es como tiene que ser, pues estaremos nosotros el 5 de enero posicionándonos en Carondelet y haciendo lo que el pueblo ecuatoriano necesita. Paz, tranquilidad, equilibrio, garantía de un proceso electoral que, vuelvo a repetir, es muy importante para los ecuatorianos. Sea desde la vicepresidencia en caso de ganar la acción de protección o sea que se mantenga la suspensión, ¿hará campaña para la no reelección del presidente Noboa? Mi punto siempre va a ser neutral. No soy candidata. En este momento los ecuatorianos necesitan de un líder, necesitan de una persona que pelee por los derechos de los ecuatorianos. Si no hay quien pelee por los derechos de los ecuatorianos, tenemos un gobierno que lo único que hace es hacer las cosas para su interés propio y de su círculo, por favor. Nosotros necesitamos de alguien que haga respetar pues, lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano. Y eso tiene que ser palabra sagrada. ¿Cómo puede ser posible que hoy ya la palabra no sirva? La propuesta no sirva. Entonces, ¿en torno a qué se va a hacer el nuevo proceso electoral? Decimos ideas, propuestas y cuando llegan al poder se olvidaron porque lo que juega es el interés para su círculo. Y eso es la segunda vez que acabamos de ver luego del gobierno del señor Lasso, que ocasionó una muerte cruzada y por la cual nosotros estamos aquí en este momento. Si bien es cierto, menciona tener una postura neutral, también es cierto que con todo lo que públicamente ha señalado, la conclusión tácita es el presidente Daniel Noboa no debería permanecer en Carondelet. Y de hecho, los otros candidatos a la presidencia también han agarrado su causa, tomando en que usted, Andrea Robo y otros casos más son ejemplo del por qué no debería continuar. ¿No teme que su causa, si no es por usted, pero sí por los otros candidatos, sea utilizada electoralmente? Es que, estimado Richard, yo no he dicho nunca que él no tiene que estar en el poder. Él tomó la decisión de ser parte de un proceso electoral. Yo jamás he querido ser la presidenta, porque si hubiera querido, hubiera participado como candidata a presidenta. Lo que estoy pidiendo es que el orden constitucional se respete, que los ecuatorianos se los respete la decisión que ellos tomaron en urnas. Por lo tanto, mi pedido es al presidente de la República que por favor reflexione y permita que el orden constitucional se dé en paz y en tranquilidad y en calma. Que él tenga algo que esconder, ya está fuera de nosotros. Si él tiene temor a que yo suba a la presidencia por las cosas que se puedan descubrir, créame que el pueblo ecuatoriano tendrá que tomar la decisión si es o no es su próximo presidente. Mi trabajo es permitir que este libre ejercicio de los ecuatorianos sea de la manera más equilibrada, transparente y justa. Es decir, no podemos permitir que los recursos de los ecuatorianos sean usados en un candidato presidente. No, porque lo que es de los ecuatorianos debe ser dirigido hacia los ecuatorianos, hacia la medicina, hacia la salud, hacia lo que hoy tenemos aún como crisis energética que ha sido por su inoperancia, que es lo que tenemos ahora los ecuatorianos.
¿quién pelea por ellos? No existe nadie quien pelee por los ecuatorianos en lo que se les propuso a los ecuatorianos. ¿Más trabajo existe? No. ¿Ha aumentado la migración? Sin embargo, tenemos una canciller hace días atrás que dice que no hay ya casi migración. Y tenemos la migración que sube, sube y sube. O sea, estamos ante un gobierno de puro engaño. Y en todo ese contexto, ¿por qué nunca, o bueno, mejor dicho, reformular la pregunta, en algún momento pensó renunciar? Y si fue eso, ¿por qué decidir no hacerlo e insistir, ¿no? Con todo el contexto que ha dado sobre, primero, el hostigamiento hacia su figura, y segundo, sobre lo mal encaminado que terminó yendo el gobierno. Es claro que dentro de las leyes y la legislación ecuatoriana ha sido una lucha desde Matilde Hidalgo por hacer que el poder de decisión de la mujer esté sobre una urna. Es decir, somos parte de la decisión del manejo de una nación. El evitar esos derechos políticos, porque el mensaje claro que nos están dando es que la mujer solamente es de forma y no de fondo. Es decir, solamente para el tema paridad escogemos la mujer, ¿cierto? La usamos y luego la desechamos. Ese es el mensaje que nos está dando el señor presidente en el momento de que impide que los derechos políticos de la representatividad de la mujer en la política no sea efectivo. Pues por lo tanto creo que las mujeres no estamos en este momento ni para que nos irrespeten, ni para regresar 100 años de la lucha que hemos tenido las mujeres aún en el tema político y los puestos de ejercicio público, que es lo que da el derecho internacional y el derecho en varias convenciones y convenios que tenemos y que a través de la CIDH y que a través del Comité de la ONU de Mujeres también se tiene que hacer respetar. Vicepresidenta, para culminar la entrevista quisiera preguntarle, a la final, el gobierno, el mandato va a terminar ya dentro de pocos meses. ¿Qué viene para usted en su futuro político? ¿Va a mantenerse en la política electoral o va a tener otro espacio de participación? 25 años, Richard, he dedicado mi vida a la política pública. He nacido como política. Soy una madre política, una líder que se ha desarrollado siempre en el tema de cómo poder servir a mi nación. Y lo he hecho 25 años. No pienso dejar de hacerlo. Si algo me ha mantenido firme en mis convicciones y sobre todo en mis valores y principios, es la fe que me antecede. Y la fe que me antecede es ver un Ecuador siempre próspero, un Ecuador de promesa y de desarrollo. Somos capaces de hacerlo como nación. Los ecuatorianos somos capaces no de seguir mendigando a nadie, sino de levantarnos muy altos los ecuatorianos. Esa capacidad es la que tenemos y esa capacidad es la que yo he visto en miles de jóvenes y de mujeres que a lo largo de mi tema académico he visto ese gran potencial. No pienso dejar ni renunciar de creer que eso sí es posible, que los ecuatorianos lleguemos a ese nivel. ¿Buscaría la presidencia en algún momento? Puede ser. Yo creo que a la final el poder bien usado es importante para la transformación. Sin poder no podemos transformar nada. Pero lastimosamente creo yo que aquí los políticos en nuestra, hablemos de nuestra Latinoamérica, el político es casi un dios y necesitamos el caudillismo para levantarnos como políticos. Yo pienso diferente. Para mí el político es una persona más de la nación que tiene que trabajar y servir, sin mucha pleitesía, que eso para mí no va. Soy una persona de mucha humildad y reconocer que todos los días debemos crecer como humanos. Si nos olvidamos del ser humano, hemos olvidado todo. Gracias, vicepresidenta, por la entrevista. A usted, Richard, muchas gracias.